Vamos a leer la escritura, capítulo número 18. El libro de los Hechos, capítulo número 18, corresponde esta noche para todos aquellos que se están uniendo a este estudio. Estudiamos todos los martes hasta este día. Hemos venido estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro es un libro que habla de la historia de los básicamente 30 primeros años de la iglesia cristiana. Y es interesantísimo porque es una iglesia que está fresca en el nacimiento, en el avance, está fresca. Y naturalmente tiene mucho que darnos. Es un ejemplo extraordinario en muchos aspectos para la vida nuestra, en quienes los siglos se detienen. Nosotros estamos en el tiempo cuando ya la maquinaria del tiempo quiere detenerse. Y hermanos, y es imposible, porque lo que está establecido va a acontecer. Todas las cosas que han sido señaladas y profetizadas van a suceder. Entonces nosotros estamos listos ya para esperar a nuestro amado Salvador Jesucristo, que viene en las nubes. Sin embargo, antes de eso, seguimos aprendiendo, estudiando mientras la vida nos dura. Tenemos que seguir conociendo más de esta verdad eterna de la palabra de Dios. Y esta noche, capítulo número 18, vamos a leer. Y dice la escritura de la manera siguiente: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Saliendo de ahí, se fue a la casa de uno que se llamaba Justo, temeroso de Dios, casa que estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, Pablo, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá hacerte frente, no podrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Y decían: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión, el procónsul, nada le importaba eso. Pablo, habiéndose tenido muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos.
Versículo número 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hemos leído todo el capítulo y pienso que no lo vamos a meditar todo, pero por lo menos ya tienen una idea general. Tengan la bondad de sentarse los que tienen donde sentarse. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por poder adorarte y gracias ahora, precioso Espíritu Santo, por enseñarnos tu palabra preciosa. Enséñanos, dirígenos y Señor, ubícanos en el centro perfecto de tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor, digan todos amén. Esta noche hemos leído la escritura y como ya dijimos prácticamente el capítulo entero. En realidad hay algunos detalles bellísimos de este capítulo que podrían ser como abordados como temas independientes. Hay unas frases tremendas por si alguna vez quieren predicar, pero el verso 6 dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Aquí parece que Dios a veces pone límite a las personas. Ese es terrible mensaje. No se confíen, porque un día Dios puede poner límite a la vida humana. Y dice que Pablo los dejó y le dijo: ahora, desde ahora, me iré a los gentiles. Y de una vez los acusó que ellos eran responsables y culpables de todo lo que les pasara. Es terrible. No le va a pasar a alguien que se endurezca, pero ese es un tema, como dije, interesante. Hay otros detalles acá, como por ejemplo que el Señor, verso 9, le dijo a Pablo de noche en una visión: no temas, sino habla y no calles. Esto habla sobre el auxilio sobrenatural para la vida de los que predican la palabra del Señor. Así que ninguno ande llorando por nada, porque Dios auxilia sobrenaturalmente a aquellos que le sirven. Pues, están oyendo, ¿verdad? Hay otros detalles interesantes en el versículo número 15, donde dice: yo no quiero ser juez de estas cosas. Que el hombre, hermano, siempre es ridículo. Juzga todas las acciones, pero cuando se trata de lo espiritual, no quiere meterse en ello. Están perdidos. No hay hombre que no tenga que enfrentar su vida con los valores del espíritu. Y es determinante para la vida del hombre el tomar una decisión correcta en relación a los valores del espíritu. Ese es otro mensaje también. Hay más detalles aquí interesantes que solamente quisiera dejarlos. Principalmente al final dice la Biblia que Priscila y Aquila tomaron aparte, verso 26, a Apolos y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Imagínense ustedes, gente que hacía tiendas, ahora le está enseñando a un hombre elocuente en las escrituras qué es lo más correcto en la vida cristiana, en la vida espiritual. Esto sirve para que nosotros entendamos que nadie se las sabe todas.
y que debemos de proceder con humildad para seguir creciendo en la vida espiritual. Todo aquel que cree que se la sabe toda ya llegó, ya topó, y no sabe que ya al haber llegado ahí está frito, está condenado, está de ahí en adelante ya no va a gozar de tanto beneficio que la vida cristiana tiene. ¿Cuántos de ustedes creen que ya lo saben todo? Gloria a Dios, qué bueno. Que ninguno de nosotros tiene tal osadía de pensar que se las sabe todas y que ya puede disertar sobre todos los detalles de la vida. Eso es incorrecto. Sin embargo, aparte de todos estos temas que ya les mencioné, que ojalá que un día los prediquen, esta noche quisiéramos, queridos hermanos, yo diría hablar un poco breve esta noche sobre el cumplimiento de nuestra tarea, pero quisiera relacionarlo tanto, por lo menos en el inicio, sobre algunas bases que nos permitirán a nosotros cumplir nuestra gran comisión. En otras palabras, quisiéramos pensar sobre esto, sobre el cumplimiento de nuestra comisión, y debemos cumplir con nuestra gran comisión. La iglesia del Señor no recibió, en primer lugar, en ningún momento recibió que debe de montar fábricas, que debe de humanizarse, que debe de procurar que este mundo sea mejor, que siembre 100,000 árboles cada año, que haga una serie de acciones puramente humanas. La iglesia tiene una sola comisión: es predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, el asunto es que, hermanos, la iglesia parece que de alguna manera, nosotros como iglesia, nosotros somos más, en alguna medida, inclinados, propensos a adoptar lo que es la religión, lo que el capítulo 17, el capítulo anterior, lo muestra. Capítulo 17 muestra lo que es un religioso. En el verso 19 dice: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Verso 21: porque los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esa es la tendencia religiosa, es decir, cultivar bastante el cerebro. Es una tendencia religiosa. También, si uno sigue leyendo el capítulo 17, encontrará que Pablo los llama muy religiosos. En el verso 22, Pablo les dice: veo que sois muy religiosos. El religioso adora todo. Tiene una serie de divinidades dentro de su corazón y su mente, y parece que en algún espacio ahí pequeño él cree que también reconoce al Dios creador de los cielos y la tierra. Pero el religioso no tiene objetividad. El religioso le baila al son que quiera. Y eso es precisamente lo que la iglesia en este tiempo final pareciera haber adoptado como una práctica religiosa, pero que se va desviando del propósito fundamental y del mensaje fundamental que le fue entregado. Queridos hermanos, permíteme decirles algo: que si la iglesia nunca hubiera abandonado su posición y su responsabilidad y su mensaje, otra cosa sucediera en la faz de la tierra el día de hoy. El día de hoy lo que prevalece es la incredulidad, la religiosidad, pero muy poco la esencia de la vida cristiana,
Y es por una sola razón. Porque la iglesia en algún momento cerró su boca y la iglesia en algún momento enturbió, manchó su testimonio. Y entonces ya no fue de impacto ni su mensaje ni su testimonio. Entonces el mundo se corrompió. Y hermanos, hoy día el mundo debiera de tener, después de 2000 años que el mensaje de la cruz inició, debiera ser otro mundo. Pero nosotros mismos hemos visto pasar las décadas, los años, los siglos, y nosotros no vemos que todavía haya una transformación profunda en el género humano. Ahora, es aquí donde entonces, como a veces digo, a algunas personas no les gusta, pero lo voy a decir, ¿qué diablos nos pasó? ¿Qué diablos le pasó a la iglesia? Lo que le pasó es que se dedicó a cultivar la mente, o sea, hizo del evangelio un legado de doctrinas, hizo del evangelio una serie de, bueno, vayan a cualquier librería y se van a dar gusto leyendo de los temas más ridículos y de los temas aparentemente más profundos, y ahí los hombres autodenominados maestros de la iglesia enseñando 1000 cosas menos una cosa: ¿cuál es la comisión que la iglesia recibió? O sea que de alguna manera nos sucedió lo mismo de los griegos en su mundo perdido, que no tienen otro anhelo sino de saber más y saber más y saber más. Y como dice Salomón, no hay fin de hacer muchos libros. Es decir, que no ha cesado en el querer entender 1000 cosas. Lo que los discípulos también le dijeron a Cristo en el capítulo número 1 del libro de los Hechos: Maestro, ¿restaurarás a Israel en este tiempo el reino? Y el Señor le dijo: miren, no les toca a vosotros saber cuándo ni cómo. El conocimiento, déjenlo por ahí, va a ir llegando, mas recibiréis poder y me seréis testigos. O sea que Cristo nos centró el evangelio en una sumatoria de doctrinas y de enseñanzas, decálogos interminables, sino que centró la verdad de Él, hermano, en la habilitación mediante el poder del Espíritu Santo para cumplir una comisión en esta tierra. Voy a poner un ejemplo muy sencillo esta noche y pienso en dos cosas. Pienso en un ejército. Piensen en un ejército que es un alto porcentaje de la población. Piensen en el gasto oficial que se hace para sostener ese ejército. Y no hay guerra. Están atrincherados. Nunca han sabido qué es estar en guerra. Están viviendo como si fuese una fantasía el ser parte de un ejército en donde se respetan los rangos. Sí, señor, claro que sí, con permiso, ¿puedo sentarme? Adelante. O sea que una serie de ordenanzas y todo. Pero si no hay guerra, ¿para qué sirven los soldados? Ahora, lo mismo es. Lo que dijo el hermano es lo mismo de la iglesia. Es como que él les hubiera dicho a ustedes partida de fantoches. Porque nosotros somos soldados de Cristo. Pero ¿a cuántos evangelizaron hoy? Entonces esos somos. Ahora, el otro ejemplo que les iba a decir es el de los salvavidas. Calzonetita pequeña, musculosos, muy fuertes, coquetos, buscando jovencitas en la playa o viejas. Pero nunca han salvado a ni uno.
¿De qué sirve? ¿De qué sirve la dieta que se les da? Bomberos que no apagan fuegos, llegan cuando ya todo está quemado. Porque los incendios generalmente ya son concebidos para que el seguro pague. Es decir, que es un ejército, salvavidas, soldados, bomberos, que no tienen efectividad. Tienen sus bombas. Cuando ya se quemó todo, aparecen con un chorrito, porque no tienen ni presión, ya la bomba no sirve. Eso realmente es desastroso. ¿Pero qué de la iglesia? ¿Qué de la iglesia cuando tiene una comisión que no está relacionada con la extinción de unos bienes materiales, ni está relacionada con la conquista de territorios como los soldados, y que no está relacionada tampoco con la muerte física? ¿Qué de una iglesia que no sabe evaluar su papel? Que por ahí debiera de empezar realmente, hermanos, los motivos por los cuales la iglesia no cumple con la gran comisión. Nosotros preguntamos, ¿quién trajo un invitado? Y todos se miran y se sonríen. ¿Saben qué quiere decir esa sonrisa cuando vuelven a ver al otro que tampoco trajo un invitado? Somos unas maletas. Eso quiere decir. Le voy a decir que otra cosa quiere decir cuando el otro vuelve a ver, ¿cuántos trajeron sus invitados? Somos unos desgraciados, vos. Le voy a decir que otra cosa quiere decir. Somos unos inconscientes. Lo que quiere decir es que nosotros no tenemos ni siquiera el más mínimo, hermano, conocimiento responsable, la responsabilidad en el conocimiento, no solamente de lo que la iglesia es, sino que tampoco de nuestra función. Aquí es donde en realidad Dios, porque es bueno, ha salvado todo este montón de gente aquí, hermanos. Dios, porque es bueno y misericordioso. Hoy me encontré con una persona y me dijo, mire hermano, primero me dijo, hey, ¿usted fulano? Sí, yo soy, le dije, para servirle. Y me dijo, mire, yo hace 26 años, por un mensaje a través de la radio, transformó mi vida. Pura misericordia. Que el mensaje vuele por los aires y le caiga cabal a quien debe de ser. Si nosotros confiáramos que la televisión va a hacer el trabajo, o confiáramos que la radio va a hacer el trabajo, hermano, sería maravilloso. Si es que todavía los predicadores tuvieran poder en la palabra. Pero uno puede oír todo el día cualquier tipo de radio cristiana y no se sabe si uno se va a graduar de filántropo o de qué, hermanos, de geólogo, o se va a graduar de capaz de dirigir el tránsito. O sea que uno no, ya el mensaje ya no cae, ya no cuadra, ya no pega. Ahora la única verdad es de que nosotros debemos de retomar nuestra comisión. Debemos de retomarla porque definitivamente, hermanos, el mundo va a perecer. Y ahí traigo a colación o menciono lo que el apóstol menciona en el versículo número 6. Vuestra sangre sea ¿sobre qué dice? Sobre vuestras propias cabezas. Verso 6. Es decir que el hombre o la mujer que rechace a Cristo o el mensaje del evangelio va a tener que enfrentar su propia condenación.
El hombre o mujer que rechace, primero yo diría que no oiga, que no haya oído, o que rechace el mensaje de Jesucristo, será condenado. Y será condenado sin opción a poder evadir su responsabilidad. Eso es lo que dice: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Eso quiere decir que todo aquel que no haya oído y no haya creído el mensaje del Evangelio será condenado. Ahora, ¿qué esfuerzo? Aquí es donde viene lo paradójico, lo sorprendente de la iglesia, que sabe que la responsabilidad recaerá sobre los que no han oído y se irán al infierno para siempre. Y la iglesia no hace ningún tipo de esfuerzo por llevarles el mensaje. Fíjense, hermanos, que definitivamente nosotros tenemos que cambiar en cuanto a nuestra apreciación de lo que significó nuestro llamamiento y significa nuestra vocación. Nuestro llamamiento fue para dar de gracia. Nuestro llamamiento fue para ser luz. Nuestro llamamiento fue para preservar, bendecir la vida de los demás. Pero ¿qué pasa cuando nosotros callamos? Entonces, cuando nosotros callamos, no hemos entendido la razón de nuestra vocación, ni hemos entendido el propósito de nuestra vocación, sino que nosotros, a sabiendas que los hombres, en un sentido, darán cuenta de sí, y la responsabilidad recaerá sobre ellos de no haber oído y no haber atendido el mensaje de la cruz, y que perecerán, nosotros todavía, dentro de las iglesias y dentro de la convivencia religiosa, seguimos armando más y más, como dijera, un mundo de fantasía y de religión. Nuestras iglesias son un mundo de fantasía. Aquí no necesitamos a Mickey Mouse, ni necesitamos a Pluto, no necesitamos a Goofy, no necesitamos a nadie. Y hay suficientes Mickey Mouse aquí adentro. Y empezando desde nosotros los pastores, somos los payasos de la iglesia. Queremos veneración y adoración y aplauso de la gente. Hay un orgullo interno que uno quisiera que le estuvieran aplaudiendo a cada rato. Hay como un deseo de mantener la empresa y de mantener la sociedad cristiana, y no importa lo que se tenga que hacer. Ya lo he dicho en otras oportunidades. Si se tiene que echar humo, pues hay que echarlo. Si se tiene que inventar una nueva doctrina, hay que hacerlo. La cosa es cazar el mayor número de personas posibles, hermano, mediante cualquier práctica, y no importando la verdadera vocación que la iglesia deba de desarrollar. La expresión que Pablo usa cuando habla a Timoteo, y dice Pablo, o en el capítulo 9 cuando le habla a los corintios, dice: ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! Pablo hace mención de una agonía como la que menciona en el capítulo 17, en el versículo número 17 y verso 16 del libro de los Hechos, cuando Pablo dice: se enardecía su espíritu viendo la ciudad dada a la idolatría. Hoy estamos estudiando el capítulo 18 del libro de los Hechos. Pero encontramos nosotros que la verdadera vocación de la iglesia se ha ido como diluyendo, ya sea en la práctica y yo diría en la morbosa práctica de un conocimiento, y además de eso, en una religiosidad en donde parece que el mandamiento es: entreteneos los unos a los otros. De tal manera que desde nuestras escuelas dominicales, iglesias de niños, como se le llame, maternales, centros de ternura, vayan a ver, hay payasos, hay dulces, hay piñatas, hay videos, hay disfraces,
Y que los pobres niños que se pierdan. La cosa es entretenerlos, pero no se busca la conversión inmediata ni la predicación a ellos. ¿Saben qué se juzga? Que ellos no entienden. ¿Cómo que no entienden? Yo he visto llorar niños de 3 años de edad, llorar, estando orando y orando, llorando y orando. Yo los he visto. Yo he visto niños profetizando. Pero a veces uno se le olvida. Y no digamos los adultos. Los adultos hay que tenerlos con buena música. Hay que tenerlos con un buen local. Hay que tenerlos, hermano, como que embriagarlos, pero no del Espíritu Santo, sino embriagarlos de la religiosidad. De ese vino ya, hermanos, como dijera, que se ha arruinado ya, un vino no añejo, sino un vino que se agrió, no sé cómo se llamará, pero un vino que ya no funciona. Es decir, que se perdió de vista lo que en realidad debiera de haber movido los corazones de la iglesia para el cumplimiento de la gran comisión. De tal manera que encontramos nosotros que Pablo responsabiliza a los judíos y les dice: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, lo que significa que Pablo sabía que el rechazo del evangelio llevaría a una eterna condenación a los hombres. ¿Cuántos saben que los hombres que no hayan oído y que no hayan creído en el evangelio se condenarán? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Digan amén si lo saben. ¿Y a cuántos evangelizaron hoy? ¿A cuántos evangelizaron hoy? Contesten pues, ¿a cuántos? ¿Cuántos evangelizaron hoy? ¿O con cuántos tuvieron algún tipo de acercamiento? ¿Con cuántas personas? ¿Con cuántas personas tuvieron en la oportunidad? ¿Se fueron en un bus sentados al lado? ¿O fueron parados en el bus con otro al lado y otro al lado? Y a ninguno le hablaron, se fueron callados así. Y sentados en el mismo bus, donde ese que va ahí no se sabe si condenaría y su sangre sería sobre su cabeza, porque no sería, hermanos, liberado de responsabilidad. Y nosotros nunca jamás le hablamos. Los únicos 5 minutos que ese hombre tuvo la oportunidad de oír a un hombre de Dios, a una mujer de Dios que va a la iglesia y adora a Dios, nunca lo pudo escuchar. Porque para el creyente ya vale más ir a la iglesia, estar ahí, ver la Biblia, leerla un poco, participar del culto, pero se le olvidó que el todo de la iglesia no es esto. El todo de la iglesia no es esta comunión. El todo de la iglesia es ser luz allá afuera. El todo de la iglesia es ganar almas. ¿Cómo se cree usted que nosotros somos pastores y no ganamos almas? ¿Cómo se cree usted que usted es líder de alguna reunión y no gana almas? ¿Cómo se lo puede imaginar? ¿Cómo se cree usted que usted es cristiano? Lavado, escogido, lavado en la sangre de Cristo, redimido, glorificado, sentado a la diestra de Dios, lleno del Espíritu Santo, y no gana almas. ¿Cómo es eso? Es tener bombas de esas colorijas, de rojas, con sirenas lindas que hacen de todos modos, o con luces de colores, pero no llegan a tiempo a ningún incendio. O ser salvavidas, ya se los dije, con un cuerpo cuadrado, una calzonetita chiquita y no salva a nadie. O ser soldado y está trincherado en un cuartel, hartándose y haciendo ejercicios todo el día y respetando a sus superiores, pero que de nada le sirve porque no hay guerra. Es decir, que eso es la iglesia es inútil. Solo vienen a nutrirse acá. Y algunos que han caído en el marco religioso quieren saber y saber más y saber más y saber más. Y no se trata de saber más. Lo que se trata es de que nosotros cumplamos nuestra gran comisión. El apóstol Pablo, en primer lugar, entonces, demuestra que estaba consciente de la situación que enfrentarían los hombres el día de su rechazo de la verdad cristiana. Nosotros también estamos conscientes
que los que no oyeron y no se convirtieron, hermanos, están en peligro de muerte y de ser responsables eternamente de haber rechazado al Hijo de Dios. Que no habrá otra recompensa sino la condenación. La condenación. Espérense, ya voy a terminar, espérense. Lo que encontramos nosotros acá es de que Pablo también, aparte de que es un ejemplo, y sabía que la sangre estaba sobre sus propias cabezas, había responsabilidad total del que no oyera o rechazaba. Sin embargo, Pablo, hermanos, en un sentido, jamás se desanimó, jamás se desanimaba para dar cumplimiento a la comisión. Dice la Biblia desde el versículo número 12 del capítulo 18 del libro de los Hechos, que Galión, procónsul de Acaya, y los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Todo parecía una maravillosa oportunidad para dar testimonio de Cristo. Pero, hermanos, ¿qué pasó? Galión dijo: yo no quiero ser juez de esas cosas. O sea que no le importó en lo más mínimo esto de la fe, ni de la vida cristiana, no le importó nada. Ahora, eso es, en un sentido, desmotivante para cualquiera que quiera hacer la obra del Señor. Porque uno pudiera llegar a pensar que nadie tiene interés, que la gente hoy tiene interés en el DVD, películas, iPhone, BlackBerry, películas, Hollywood, vida material, leyes, política, y que uno pudiera sentir que el Evangelio en un sentido no tiene peso, no tiene valor. Igual que en el mismo capítulo 17 anterior, cuando Pablo dijo, porque él ha sido resucitado de los muertos, y entonces le dijeron: ya vas a hablar de resurrección de muertos, te oiremos de eso en otra ocasión. Es decir, como que la gente hoy rechaza la verdad divina. Y podría ser desmotivante para alguien encontrar gente que es materialista, que es política, que es socióloga, que es filántropo, que es hermano materialista, que es deportista, que es indiferente, que es existencialista, que es lo que sea, que cultiva la mente. Y uno podría ver que uno se va a desanimar ahí. Pero es aquí donde Pablo, a pesar de eso, Pablo no desiste, sino que Pablo persiste en la comunicación del mensaje. Aquí hay algo interesante, además de todo esto, que quiero decírselos a todos ustedes, que Pablo aquí jamás predicó, o no se mira aquí no predicó en ninguna iglesia. Tampoco le montaron un evento en un parque, en una campaña, en un lugar para predicar. No. Lo que Pablo hacía era predicar. Porque a veces uno también tiene esa tentación, ya cuando tiene unos años de estar en una iglesia, dice: a ver cuándo me pasan al púlpito. Consígase uno si quiere predicar, hermano. Pero es que la gente quiere, a ver cuándo me dan a mí. No, hombre, vaya a predicar a la caña, hombre. Si aquí ya todos somos cristianos. Pues sí, pero quieren predicar acá porque aquí quiere que les aplaudan, y mejor si le dan su salario. No, hermanos. Pablo no predicó aquí en ningún lugar así como una iglesia. Lo que Pablo hacía era que donde él iba, contactaba personas. Por ejemplo, esta noche ustedes salen de aquí, los que se van a pie, o los que se van en un microbús, en autobús, o los que se van en un vehículo, en un particular. Es probable que los que van en un vehículo particular no vayan a tener contacto con nadie, porque se van directo a la casa. Solo si alguien se les cruza, le meten la gran insultada: animal, ¿por qué te atravesaste? O sea que se les olvida que son cristianos inmediatamente. Pero digamos que no tienen contacto. El único contacto es que dice: pasemos a la tienda, dice la mujer. O él dice: ya la gasolina se me está terminando, pasemos. Se baja en la gasolinera: ¿cuánto quiere, señor? Quiero tanto. Y se queda callado ahí esperando.
¿Por qué no le habla al gasolinero? Usted ya es cristiano. Usted, su sangre va a ser sobre su cabeza. Usted va a ser condenado. Usted es responsable de la vida y de la muerte. Usted no puede ser indiferente al plan de Dios. No le puede hablar porque él no está acostumbrado a hablarle. Él es un religioso. Ustedes no lo quieren aceptar, pero de verdad ustedes son religiosos. Si se tocaran suavemente la frente, tienen una gran R ahí. Sí, porque ustedes no creen que la gente se va a condenar en el infierno. ¿O lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Ah, no van a contestar, pues. Que si lo creen, les digo. ¿Y por qué no hablan entonces? Es como que va el pelotón a fusilar a alguien y le dicen a usted: mire, le damos denos una palabra ahorita. Entonces el hermano dice: es que yo nunca he predicado. Entonces vamos a fusilar a este que se va al infierno. Pues sí, porque no está el pastor. Fíjense, hermanos, que Pablo llegó, dice la Biblia, llegó a Corinto. Y en Corinto encontró a Aquila. Encontró un hombre que se llamaba Aquila y a su mujer Priscila. Y dice la Biblia que se juntó con ellos. Se juntó con ellos. Ahora, ¿para qué se fue Pablo con ellos? Si ustedes leen todo el capítulo, encontrarán, y es lo que leímos al final, que ellos tomaron a Apolos, elocuente en las escrituras, y ellos lo corrigieron. Unos hacedores de tiendas corrigiendo a los teólogos de hoy, a los licenciados, a los doctores de hoy. ¿Se puede imaginar eso? ¿Qué quiere decir? Que Pablo se había juntado con ellos. Bueno, la Biblia no dice que no se los ganó a Cristo. La Biblia no dice que él no se ganó esas almas. La Biblia no dice. Pero que sí se juntó a ellos. Y que lo que sí la Biblia dice es de que ellos, cuando Pablo los dejó en Éfeso, a pesar de ser totalmente nuevos en el camino de Dios, hermanos, ellos pudieron rescatar un super teólogo y un hombre de Dios llamado Apolos, y lo condujeron en la plenitud de la teología o de la verdad de Dios. Ahora Pablo, al igual que Felipe, no estaba buscando las grandes multitudes para predicar. Felipe dejó la campaña en Samaria y el Espíritu Santo le dijo: ve y desciende al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ahí hay un negrito que quiere conocerme. Y cuando va Felipe y le dice el Señor: juntate al carro, no seas aguado. Porque ya el Felipe estaba: le hablo o no le hablo, le hablo o no le hablo, le hablo o no le hablo. Entonces el Espíritu Santo le dijo: juntate al carro. No le digo maricón, maricón no le dijo, pero le dijo: juntate a ese carro. Si para eso lo había traído, para que le hablara. ¿Para qué diablos cree usted que usted se ve en un microbús con otra persona al lado? ¿Para qué diablos cree que se fue? ¿Por qué Dios lo pone al lado en una empresa de alguien? ¿Para qué diablos cree usted que lo pone ahí? Para que diga usted: sí, señor jefe, disculpe, perdone que vine tarde. ¿Cuál es su? Sí, váyase. Para que sea lambiscón, para que sea enrollado. No, si Dios nos pone en una empresa es para ganar esas almas para Cristo. Si nos permite subirnos a un transporte colectivo, es para que nosotros anunciamos ahí la verdad de Dios. A mí se me hace que ustedes nunca han predicado en un bus. A mí se me hace que ustedes nunca han ido a un hospital a predicar. Se me hace que nunca han ido a una cárcel a predicar. Y otros, ¿saben qué están esperando? Que del colegio de teología saltar al púlpito. Que de repente, ¡plum!, van a aparecer con una capa roja que diga Superman. Está perdido, está perdido. ¿Saben dónde se hacen los predicadores? En la calle. En la calle. Ahí se hacen los predicadores.
predicando en los parques, predicando en los buses. Como dice Pablo, yo no quiero ir a las revelaciones. Pero hermanos, y yo así empecé. Ahora ya tengo algunos días de estar predicando. Pero yo empecé. Ahí iba yo caminando, estaba terminando de estudiar eso de contador. Y entonces me iba para la escuela. Iba alguien conmigo y empecé a mirar, sos cristiano, no sos cristiano, entregate a Cristo, desgraciado, te vas a perder si no. Y luego llegaba al colegio, a la escuela, y cuando era el medio tiempo de las clases, yo me ponía en la cátedra del maestro y decía, así dice la Biblia, entréguense a Cristo porque Él es el Salvador de esta. Los amenazaba a todos. Cuando había el recreo, ¿saben a qué salía yo? A evangelizar. Uno por uno, agarraba a todos. Usted entréguese a Cristo, hasta los maestros, a cualquiera. Todo el tiempo. Al salir de la escuela, ¿saben qué hacía? Me venía predicando en el bus. En la noche me iba al hospital de traumatología del Seguro Social, de cama en cama, a predicarle a todos. Y en el bus que iba, predicaba también. Y cuando regresaba, seguía predicando. Pero es porque, ¿por qué? Porque Dios puso en mi corazón que, hermanos, hay de aquel que no haya oído el mensaje, y hay de aquel que no haya creído y haya rechazado el mensaje. Su sangre será sobre su cabeza, y la vida de él no tendrá sentido, ni valor, ni razón, como creen que se va a sentir un creyente que siente que lo han salvado por gracia y no cumple con la gran comisión que le ha sido dada. Hermanos, la Biblia habla que ni el desaliento que Pablo atravesaba lo había, o la indiferencia que había en el momento que Pablo vivió, lo hizo desesperarse para abandonar. Lo interesante es que la Biblia habla que aún a esa pareja que él hacía tiendas igualmente, se los ganó para Cristo, los educó en Cristo, los formó en Cristo. Y Pablo continuó todo el tiempo una labor extraordinaria de hermanos de trabajo. Dice la Biblia que muchos, verso 8, muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea que este apóstol no dejaba de evangelizar, no importaba si estaba amenazado, si lo habían golpeado, si nadie creía. Él estaba haciendo una labor, yo diría, evangelizadora y discipuladora. Evangelizadora y discipuladora. Al que no conocía, ya Aquila y Priscila ya sabían que los había reformado, y ellos seguían esa tarea discipuladora. Los que no creían eran salvos, pero no abandonaban jamás su tarea. Yo quisiera esta noche, hermanos, más que sencillamente disertar, de hablar otra vez de la Biblia, yo quisiera que esta noche usted hiciera un compromiso y que probáramos. Yo les quisiera sugerir que probáramos ¿cuántos días? 10 días, de hoy al próximo martes. Serían 8 días de hoy al próximo jueves, no este que viene, sino el de este próximo al siguiente, que evangelizáramos a cada persona con quien nosotros nos topamos. Voy al mercado, viejas que van al mercado, por ejemplo, llegan con su canastita. ¿Cuánto valen los whiskyles? A 3 por cora. Entonces viene la hermana y le dice: mire, whiskylera,
usted conoce a Jesús como su Salvador. Es que ahorita ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dejar de los que van al supermercado? Ahí andan hombres cuidando o sirviendo. Joven, una pregunta. Mire, esta leche, invéntense, esta leche es descremada o cremada o deslactosada. Entonces va a llegar el hombre, mire, esta es esto y esta tenemos esta y esta. Mire, y usted ya se rindió a Jesucristo. Ya se entregó al Hijo de Dios. Ya le dio su vida a Él. Usted toma de la leche espiritual, pura, sin adulterar, para que hará salva su alma. Uno ya no lo hace, hermanos. Se sube al bus, ya le dije, se sienta al lado de alguien y se va. O va con el teléfono ese diabólico que andan ahí todo el día, escribiéndole a su abuela, y ya no le hablan al que va al lado. Los que trabajan en empresas ya los conocen más porque ya conocen a todos. Pero ustedes han de saber quién no es cristiano ahí. Mientras más tiempo ha permanecido en esa empresa, con mayor razón. Y miren, hermano, no importa lo que le digan. Y cuando le digan, mire, yo pues sí soy católico y estoy bien, mire, y puedo orar por usted ahorita. Es decir, que nosotros podemos orar, podemos, hermanos, exhortar, podemos llamar al arrepentimiento de una persona. Pero si nosotros no evangelizamos, miren, hermanos, en realidad vamos a ser partícipes, cómplices de esta degeneración que vive la iglesia cristiana el día de hoy. El día de hoy la iglesia cristiana vive una degeneración, ya lo dije, en el sentido de querer cultivar como si la religión sea como conocimiento, o como que si la iglesia o la espiritualidad o la religiosidad de la iglesia está basada en un show, como si fuese un show. Nosotros necesitamos evangelizar. Por causa de que el Señor nos dio la luz, primero. Segundo, porque es nuestra comisión. Porque no hay otra manera de ser salvo si nosotros no llevamos la palabra. La Biblia dice, ¿cómo serán salvos si no han oído? Y dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Fíjense que uno se vuelve así, miren pues. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo les pareció el mensaje de esta noche? Entonces dice uno que ya oyó muchos mensajes. Dice, bueno, estuvo interesante, pero yo sentí como que estuvo algo flojo, como que le faltó retórica. Su abuela, mano. Le faltó griego. ¿Qué griego? ¿De qué? Nada. Vaya a evangelizar, hombre. Le faltó sintaxis. Pero realmente el mensaje de esta noche no es para ver si lo armó bien, aunque el Espíritu Santo siempre lo arma bien. Pero no es el asunto de armarlo, de la retórica que se tiene para expresar la idea, aunque eso es muy valioso. No vamos a echar a perder un mensaje por la torpeza de el que sirve la mesa. Sin embargo, al analizar estas porciones tan conocidas y elementales, tiene el objetivo único de que nosotros hagamos un trato y que evangelicemos al que va en el bus, en el microbús, el que lo encontramos a pie, el que lo encontramos en el mercado, el que lo encontramos en el supermercado, el gasolinero, el hospital, el trabajo, el banco, todos en la línea del banco. Usted le puede decir, mire, aunque crean que usted lo va a saltar, pero no se haga caso. Usted dígale, mire, entréguense a Jesús. La gente cree que el dinero es todo, pero le quiero decir que Jesús es el Salvador. Usted necesita a Cristo. Y aunque no le dé la cara, usted evangelícelo. Esta sociedad, y con esto voy a terminar, es una sociedad que se ha aislado y que mucha gente anda una burbuja sobre ellos, que no quieren hablar con nadie.
No quieren hablar con nadie. Porque a él no le gusta que se metan con él. No se gusta que se metan. Pero hermanos, dice la Biblia que Pablo pasó ahí 1 año y 6 meses. Y no cesaba de predicar y enseñar. Y no cesaba de discipular y de obrar. Yo creo que nosotros, por eso estamos medio enfermos, medio enclenques. Porque ya no hablamos. Estamos demasiado gordos, espiritualmente hablando, para no ofender a los gordos.